Muy buenos días, muchísimas gracias por estar acá con nosotras el día de hoy, por continuar en Sin embargo al aire. Les doy la bienvenida a usted, yo y yo. Este día les traigo un programa, pues también acorde con que hace muy poco, el inicio de este mes de septiembre, comenzó el nuevo periodo de sesiones en el Congreso de la Unión. Y pues bueno, como sabemos, hay muchísimos temas de la vida pública del país, que es ahí donde se debaten temas que nos atañen, que nos van a afectar, a mejorar nuestra vida, y en eso nosotros, ¿qué tenemos que ver? Nos han dicho siempre que tenemos que pasar de una democracia electiva a una democracia participativa, pero ¿cómo podemos hacerlo en el caso específico del Poder Legislativo? Quédense, por favor, porque de esto vamos a hablar el día de hoy, cómo podemos hacer para que también nuestra voz se escuche, para llamar a cuentas a nuestros legisladores, a nuestras legisladoras. ¿Es eso posible? Vamos a hablar de todo eso. Preparen sus preguntas, preparen su café, su almuerzo, que vamos a una pausa súper breve y regresamos. Pues ya estoy acá y Emma me acaba de decir a cuál cámara me tengo que conectar y ya la olvidé, pero dice que sí es a esta cámara. Muchas gracias, Emma. Siempre ella dándome las instrucciones como tiene que ser, y yo, pero papaloteando nada más. Muchísimas gracias a todas las personas que están aquí dejando sus comentarios, que se están uniendo o que continúan con nosotras y con nosotros. Por favor, no se olviden de dejar su like, también de suscribirse a este canal si no lo han hecho, por favor, y también hacerlo a nuestro canal hermano, a Estudio B. Pues como les decía, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante y que yo estoy segura que a ustedes les interesa mucho, porque siempre están participando mucho en toda la información que les traemos en los diferentes espacios de Sin embargo al aire. Y tiene que ver con la democracia, un concepto que pues lo escuchamos por todos lados. Se los decimos aquí en los medios de comunicación, se los dice todo el tiempo, pues desde el gobierno, desde el propio Congreso, pero pues, ¿qué? ¿Qué es lo que hay que saber de la democracia? Y además a veces lo reducimos a conceptos que parecen muy alejados a nosotras y a nosotras y a nosotros, y es muchísimo más amplio. La democracia es algo más amplio, es dinámico, hay incluso diferentes tipos de democracia, hay diferentes formas de participar, y como les decía, se nos ha dicho mucho que tenemos que ya pasar de una democracia electiva a una participativa, pero ¿cuáles son esos mecanismos que tenemos para poderlo hacer? Si a lo mejor incluso habrá que hacer algunos cambios para que la ciudadanía tome mayor participación en esa democracia, si ya tenemos aquí en las leyes, en la Constitución, herramientas que nos permiten que llamemos a cuentas a nuestros legisladores, a nuestras legisladoras quizá, y no lo sabemos y no lo estamos ocupando y solamente estamos siendo espectadores de lo que ocurre en los debates en el Congreso, viendo cómo Alejandro Moreno Cárdenas, alias Alito, se moquetea a Gerardo Fernández Noroña, y queremos hacerle saber a ese senador que tiene un compromiso y tiene que rendir cuentas por lo que lo que haya hecho en ese momento, cuando se votan reformas importantes, y que queremos que nuestros representantes, porque eso es lo que son, nos están representando en ese poder, en el poder legislativo, que es parte fundamental de la democracia, le tenemos que preguntar por qué va a votar, incluso también señalarle cuál es el sentido que desde la ciudadanía queremos que tome partido en esa discusión. De eso vamos a hablar hoy porque, pues como les decía, esto es un tema que parece a veces tan alejado, pero que quisiéramos
quisiéramos más bien tomar más, pues más protagonismo en esto como lo merecemos. Les mando muchos saludos a quienes ya están llegando aquí: Francisco Escobedo, a Leo G., Mauricio González, Hilda Olín. Gracias por estar acá. Vayan dejando sus preguntas porque miren, tenemos el día de hoy a un gran invitado que nos va a hablar sobre cuáles son esos mecanismos con los que contamos. Él les va a hablar de la democracia participativa, las iniciativas ciudadanas, todos estos mecanismos de los que probablemente no hemos echado mano, y es porque quizá no los conocemos. Vamos a ir nuevamente a una muy breve pausa, pero ya está acá con nosotras y nosotros nuestro gran invitado, así que no se muevan, regresamos. Gracias. Pues está aquí con nosotras y nosotros. Me da muchísimo gusto recibir a Walter Arellano, al profesor investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM, pero que además esto, la verdad es que es apenitas algo de su prolífica carrera. Él tiene pues una amplia labor académica que va desde la filosofía del derecho, los derechos humanos, la vinculación derecho-política, el periodismo jurídico, la enseñanza jurídica, la perspectiva jurídica y muchísimo más. Me estoy quedando muy corta, Walter. Muchísimas gracias por estar con nosotras y nosotros en Usted, Yo y Otros como Yo. Bienvenido. Hombre, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor estar aquí en Sin embargo al aire, ¿no? Y bueno, pues Blanca, el día de hoy creo que tenemos un tema que nos concierne a propósito pues de todo esto que hemos visto mediáticamente respecto a pues la conducta de algunos legisladores, ¿no? Efectivamente, muchas, Walter, y quiero decirles que además le quisiera agradecer por la disposición que ha tenido para este programa, y gracias a ustedes también por esperarnos. La semana pasada no pudimos estar acá porque ocurrió justamente, esta había sido un día después de la tragedia que ocurrió de la explosión de la pipa de gas en la Concordia, en el puente de la Concordia en Iztapalapa, pero estamos aquí y gracias nuevamente, Walter. Quisiera que pudiéramos comenzar a lo mejor con algo básico de qué es la democracia. Hablamos de ella todo el tiempo, estamos defendiéndola incluso. Hay quienes dicen que la defienden, pero en realidad defienden sus privilegios. Es un concepto súper manoseado, todo el tiempo estamos hablando de ella, pero realmente, ¿qué es? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de democracia? Efectivamente, bueno, al principio cuando hablamos de democracia nos estamos refiriendo de una forma de ejercicio del poder, pero también en un sistema político, ¿no? Que básicamente centra o condiciona pues todo el sistema en el pueblo, ¿no? El pueblo va a ser el que, ya sea de forma directa o indirecta, es decir, por medio de representantes, ejerza esos mecanismos de poder, ¿no? Es decir, que la gente decida quién gobierna, cómo gobierna, y de alguna forma pues garantizar esa participación de este concepto tan problemático que llamamos el pueblo, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto pues es un concepto que nosotros hallamos, ¿no? Bueno, que tradicionalmente en la filosofía política occidental se halla en la Grecia antigua, ¿no? Recordemos que desde épocas del propio Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, en la política, en el libro cuarto, pues ahí se problematiza acerca de las distintas formas de gobierno, ¿no? Y recordemos que el propio Aristóteles la va a definir como el gobierno de la mayoría, ¿no? Aunque pues él advertía, como todas las formas de gobierno, él dice que todas las formas de gobierno son susceptibles a ser pervertidas, ¿no? Y la democracia también, pues de alguna forma no es la excepción, ¿no? Porque de alguna forma su versión pervertida es de generar el gobierno de los pobres contra los ricos, ¿no? Entonces, en la política, Aristóteles va a considerar la forma menos mala de gobierno, ¿no? Y aunque es, pues,
categóricamente imperfecta, pues dice que de alguna forma nosotros podemos encontrar cierto equilibrio y evitar abusos, por ejemplo, otras formas de concentración del poder como las tiranías, ¿no? O la concentración del poder en unos cuantos como las oligarquías. Entonces, pues desde la perspectiva de Aristóteles, pues tal vez no es perfecta, pero es el régimen menos malo de todos, ¿no? Sí. Hay muchísimas críticas desde incluso los movimientos de izquierda, los movimientos progresistas, desde los feminismos, desde los movimientos de los pueblos originarios. Hay muchísimas críticas a la democracia occidental, a la democracia liberal, pero has hablado de dos temas que antes de que avancemos me gustaría muchísimo que nos pudieras también hablar de qué se trata, si se pudiera definirlo de alguna manera, porque también justo en este momento político estamos hablando muchísimo desde la oposición, desde las derechas, desde la ultraderecha que se está reorganizando en México, en América Latina, en el mundo, y en México particularmente están insistiendo en que en México ya se vive una dictadura. ¿Nos podrías decir qué es una dictadura, qué es una oligarquía? Bueno, la oligarquía es cuando básicamente es un sistema político donde unos cuantos toman las decisiones, ¿no? Y por supuesto una dictadura pues es cuando el poder o la concentración de él se centran en una sola persona que determina pues básicamente la suerte de los demás poderes, porque recordemos nosotros que en principio una cosa es la forma de Estado, ¿no? Y otra cosa son la forma de gobierno. Nosotros somos una república federal, ¿no? Y como forma de gobierno somos una democracia representativa. Hay muchas formas, como ya lo anticipabas, Blanca, de democracia, ¿no? Tenemos la democracia directa, donde pues básicamente es el que se utilizaba en la antigua Grecia, que se juntaban en la polis y ahí mismo pues se decía directamente pues las decisiones, ¿no? Ideas muy parecidas a la democracia directa todavía existen, por ejemplo, en las consultas populares en algunos estados de la Unión Europea, ¿no? El referéndum, ¿no? En Suiza, ¿no? La democracia representativa, que es la nuestra, pues básicamente nosotros elegimos a quienes nos van a representar en la toma de decisiones, ¿no? Y por supuesto la semidirecto participativa, que es una forma a la que estamos tratando de migrar con esta idea del referéndum, ¿no? Y la revocación del mandato, que ya se empieza, ¿no? a vislumbrar desde el sexenio pasado, que es una democracia semidirecta participativa, ¿no? Y esa es la cuestión. Ahora bien, pues sí, efectivamente ha habido voces muy críticas en los que parece desdibujarse pues esa democracia representativa, ello por las fuertes críticas, muchas de ellas muy justificadas respecto a la reforma judicial y por supuesto también la reforma política que se avecina, ¿no? Que curiosamente pues uno de los primeros beneficiarios, ¿no? Pablo Gómez de la pues justamente de las formas que dieron pie a nuestra democracia contemporánea, ¿no? Donde se empezaron a establecer mecanismos para la elección de legisladores pues de forma un poco más incluyente, pues es el mismo que las está revocando actualmente. Entonces, pues sí podríamos, ¿no? Decir que sí vemos un menoscabo a las formas democráticas que se lograron en gran medida por las luchas de la izquierda, por las luchas de la oposición, y que paradójicamente pues parecen desdibujarse por la propia hegemonía, la nueva hegemonía, ¿no? Entonces, la eliminación de órganos constitucionales autónomos, etcétera. No sé, no estaría tan seguro si eso nos está acercando o no a una dictadura, ¿no? No lo alcanzo a vislumbrar tan claramente, pero por lo menos sí una disminución pues de la democracia como más o menos se empezaba a construir. Era una democracia demasiado joven, demasiado inmadura, que se había construido justamente a través de la resistencia, a través de la evidencia de problemas electorales, ¿no? A través de diferentes mecanismos, ¿no? de lucha, principalmente a la izquierda, y paradójicamente ahora pues parece ser que sí estamos dando un paso atrás, eso sí lo puedo asegurar. Vamos a ir avanzando en eso, Walter, y me gustaría que ahora pudiéramos hablar precisamente sobre el poder legislativo, sobre este poder que pues a veces solamente lo votamos y dejamos ya prácticamente
en manos de los legisladores, de las legisladoras, las decisiones que van a tomar. ¿Cuál sería el papel, también la responsabilidad de la ciudadanía frente al trabajo que se hace en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y en el Senado? ¿Cuál primero tendrían que ser nuestras responsabilidades ciudadanas de lo que ahí se debate? Bueno, pues en principio, nuestro sistema legislativo pues es bicameral, es decir, tenemos una cámara baja, una cámara alta, como bien lo señalas, y pues ambas son extremadamente importantes para la toma de decisiones y sobre todo para la legislatura, ¿no? Es decir, para ver cuáles son las leyes que van a regir en nuestro país. Nosotros tenemos pues un sistema legislativo que ha sido muy cuestionado porque tenemos demasiadas leyes, es decir, cualquiera de ustedes puede meterse, por ejemplo, orden jurídico nacional, y ahí encontrarán el catálogo principalmente de las leyes federales que rigen en nuestro país. Es una de las grandes críticas a nuestro sistema, es que tenemos un exceso de legislación, ¿no? Y que incluso la propia Constitución está hiperreglamentada, lo cual es un defecto en ordenamientos jurídicos como el máximo, que es la propia Constitución, donde pues supuestamente deberían de estar los principios rectores, no cuestiones de carácter reglamentario. Entonces, desafortunadamente, y tristemente las personas que llegan a la representación en las distintas cámaras, pues en principio son las personas que deben de llevar el sentir del pueblo, ¿no? A las legislaturas, son las personas que deben de ser las voces del pueblo y por supuesto no atender a intereses de grupo o intereses personales o políticos de partido, sino deben de ser auténticos intérpretes del dolor, del sufrimiento del pueblo para pues, tratar de subsanar justamente esas deficiencias. Desafortunadamente, pues como es bien sabido, para ser legislador pues no se requiere pues por ejemplo, una carrera profesional o ni siquiera saber técnicamente cómo hacer legislaciones. Y eso ha traído muchos problemas. Bueno, alguien dirá, bueno, por un lado, pues está bien, porque si fuera un requisito tener una carrera, por ejemplo, pues tal vez podríamos correr el riesgo de tener una oligarquía, ¿no? De legislativa, de puras personas, pues con una formación que no representa a la mayoría del país, ¿no? Es decir, y sobre todo, pues excluiríamos pues las voces del pueblo que no necesariamente tienen una formación académica. Entonces, es una discusión muy amplia respecto a qué formación habrían de tener las personas legisladoras, pero el hecho de que no tengan esa formación puede haber aspectos positivos, puede haber aspectos negativos, pero recalcando un poquito lo negativo, pues ha generado justamente que haya legislaciones que a veces pues no cumplen los requisitos de técnica legislativa, a veces tienen muy buenas intenciones, pero son difíciles de materializar, y sobre todo me gustaría aquí traer un concepto que es el simbolismo legislativo. A veces los legisladores pues simplemente legislan para salir en un medio de comunicación a sabiendas que la ley no va a ser eficaz, es decir, que no se va a materializar, y eso es un gran problema de nuestro sistema legislativo, ¿no? Otro de los grandes problemas es que los legisladores no conocen realmente el sistema jurídico y pues muchas veces pues tienen todas las intenciones de hacer leyes y todo ese tipo de cosas, pero muchas de ellas contravienen pues principios constitucionales, ¿no? Y de ahí la importancia que tiene que tengamos un poder judicial imparcial que no responde a intereses de grupo, porque pues es donde vienen las acciones de inconstitucionalidad, y eso ahí preocupa especialmente pues la nueva corte, la llamada nueva corte, que pues en estas sesiones pues ha vislumbrado pues justamente pues su sincronía, ¿no? Con la hegemonía, y ha dicho, bueno, pues es que debemos de respetar el espíritu del legislador. Bueno, no, es que para eso está la Suprema Corte, para vigilar que los legisladores a veces pues no contravengan las disposiciones y los principios constitucionales. Necesitamos también a veces unos, no digo que los poderes los poderes tengan que ser antagónicos, pero sí tenemos que tener un sistema de vigilancia mutua, no de complacencia mutua, incluso pues simulación mutua, ¿no? Sino que necesitamos realmente una observancia entre poderes, y pues parece ser que eso se dibuja cada vez más, ¿no? Cuéntenos ustedes también en la audiencia, gracias por estos comentarios y los likes que están dejando. Cuéntenos ustedes también
¿Cuál es su opinión sobre esta discusión que sí se ha llevado muchas veces y que cada vez se retoma sobre si las personas representantes en el poder legislativo tienen que tener una carrera, tienen que tener un conocimiento técnico de lo que estén realizando? Parte también, y ya nos lo señalaba Walter Arellano, sobre, pues son eso, representantes y son ejemplo, digamos, de la diversidad en el país. Y en el país hay personas que han podido acceder a la educación, hay personas que no, hay poblaciones originarias, poblaciones empobrecidas, de la diversidad sexual, de diferentes ideologías, digamos, y pues no todas han transitado por saber específicamente de leyes o de lo técnico que se necesita para poder legislar, que es algo que por supuesto que es importante, pero cuéntenos también su opinión sobre esto. Es al final también las personas que nosotras y nosotros elegimos de alguna manera. Por supuesto está también las candidaturas plurinominales, que ese ha sido un gran tema y de lo que se va a seguir debatiendo y que ya lo mencionó de alguna manera nuestro invitado. Walter, nos gustaría que pudieras ahora hablarnos sobre cuáles son las herramientas que con las que contamos, con la que cuenta la ciudadanía para poder también influir, para poder tomar un papel mucho más activo en la creación de leyes o en el trabajo legislativo que se está realizando. De entrada, me gustaría preguntarte si hay una manera en la que podamos exigirle al legislador, a la legisladora al que votamos de nuestro distrito, que llamarle a rendir cuentas, hablarle a que realice una asamblea o organizar una asamblea nosotros en nuestro distrito, y que venga el diputado, la diputada o quizá senador o la senadora. Realmente no hay una forma de ser coercitivo, ¿no? El hecho de mandar a cuentas, ¿no? A decirle, a ver, nosotros votamos por ti, ven, necesitamos que nos digas qué es lo que está haciendo. Y efectivamente, por más que por cualquier otra cosa, por cuestiones políticas, pues las personas legisladoras suelen dar informes, ¿no? Pero pues más por una cuestión propagandística que por un deber ciudadano, ¿no? Y generalmente pues esos informes a veces suelen ser un tanto retóricos, suelen ser un tanto pues romantizados, pero en realidad ni siquiera hay una obligación para que un legislador establezca una cuota legislativa. ¿Esto qué quiere decir? Que no se le exige a un legislador hacer 1, 2, 3 proyectos o iniciativas y que estas además pues pasen, ¿no? Y terminen pues publicadas en el diario oficial. Es decir, no hay realmente ninguna obligación reglamentaria ni legislativa para que un legislador haga su trabajo. Es decir, ellos con el hecho de estar asistiendo a las reuniones, le va haciendo su voto, pero no es necesario ni siquiera que hagan ciertas iniciativas. Incluso el tema de las asistencias puede ser un tema que esté sujeto a la impunidad, ¿no? Realmente no hay una cuestión coercitiva real, ¿no? En caso de que un legislador pues no asista de manera reiterada, ¿no? a las sesiones, ¿no? Puede haber pequeñas amonestaciones y podría ser el caso, que han sido muy pocos episodios en la historia en los que se ha dado esta evidencia, pero realmente el costo es político, ¿no? El costo es político, es decir, la forma de presionar a nuestros legisladores, y creo que es ahora una de las grandes ventajas que tiene los medios masivos de comunicación, pues justamente es a través de la presión del hashtag, la presión de los periodicazos, ¿no? La presión de pues hacerle notar que justamente pues no hay forma, ¿no? de que se vuelva a confiar en esa persona para otro puesto. Entonces, en ese sentido,
pues no hay forma realmente de vincularlo como tal, o por lo menos legislativamente, como sí pasa con los juzgadores, ¿no? En caso de que un juzgador tenga una queja, por ejemplo, pues va a haber un órgano de disciplina, ahora antes el Consejo de la Judicatura Federal, ahora pues estamos hablando del Tribunal de Disciplina, ¿no? Y es curioso porque en realidad en el caso de nuestros legisladores, pues no hay un equivalente que pueda hacer que realmente pues suceda esta cuestión. Por ejemplo, en ausencias, incumplimientos de deberes, pues puede haber inasistencias injustificadas, descuentos salariales, ¿no? Si las faltas son reiteradas, incluso podría haber un procedimiento de responsabilidad ante la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarios, en el caso de los diputados, o ante la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias del Senado. Pero realmente eso ni siquiera es facultad de los ciudadanos, ¿no? Entonces, eso es un gran problema, porque básicamente, pues los ciudadanos estamos al arbitrio de que nuestro único mecanismo de defensa es estar informados respecto a qué hacen las personas que votamos, y segundo, exigirles. Pues a veces ya se vuelven intocables, ¿no? Pues viajan en primera clase, algunos de ellos en clase premier, ¿no? Pues ya comen en los restaurantes de lujo, ¿no? Diciendo que pues es su designio personal y ellos saben qué hacen con su dinero, ¿no? Entonces pues es difícil, que es como se van alejando un poco de la ciudadanía, y es difícil hacer una exigencia directa, pero sí la podemos hacer por el hashtag, por evidenciar en redes sociales pues la falta de cumplimiento y todo ese tipo de cuestiones. Pero desafortunadamente uno de los grandes vicios que tenemos es que no tenemos forma de hacer exigible como ciudadanos realmente que el legislador cumpla su tarea. Cada año, las diputadas, los diputados, también en el caso del Senado, rinden un informe a su distrito, a sus votantes. Se vuelve esto también más a veces un evento político más que propiamente de rendición de cuentas. En ese ejercicio que tienen que hacer, que realizan, más allá de cómo lo hacen cada año, porque eso sí se los exige la ley. ¿De qué manera crees que en ese momento, en ese evento, se podría también exigir la rendición de cuentas por quienes votamos, o quien nos está representando en el distrito, más allá de que no hayamos votado por esa persona? Ok, eso es bastante interesante, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Particularmente, si no mal recuerdo, en el artículo 8 y el 10, pues de alguna manera establece que los diputados y los senadores están obligados a desempeñar sus cargos con dignidad, con probidad y con responsabilidad. No menciona como tal la palabra informe, pero sí se desprende de alguna forma esta idea de rendir cuentas sobre su labor legislativa. Si nosotros vamos a los reglamentos internos, ¿no? El reglamento interno, tanto de la Cámara de Diputados como la de Senadores, ¿no? Prevén que los legisladores, pues de alguna manera deben de dar cuentas, ¿no? Del trabajo realizado, y eso se entiende, pues de alguna forma, como informes de actividades, que se puede hacer generalmente por medio de el Parlamento Abierto, ¿no? Que esta figura existe desde 2015, ¿no? Entonces, permiten pues justamente estos informes periódicos y que supuestamente deben ser accesibles. Y claro, esta apertura pues permite esta discusión, aunque evidentemente, reitero, como te decía al principio, este tipo de informes se aprestan mucho más a cuestiones propagandísticas, y por supuesto, ¿no? Ellos, pues al tener el control de la logística, pues se las arreglan a veces para evitar altercados o lo que ellos llamarían guerrillas, ¿no? En su contra, que a veces son los propios ciudadanos exigiendo cuentas, ¿no? Entonces la forma de exigir, pues claro, puede ser de manera pues generalizada, a veces en los parlamentos abiertos, en este tipo de informes, puede hacer en redes sociales, ¿no? Puede ser en cualquier forma. Es decir, los ciudadanos tenemos esa libertad de exigir, ¿no? Incluso al tratarse de personas públicas, pues por ejemplo, incluso de cuestionar,
¿no? En lugares públicos. No es ningún delito preguntarle a un legislador respecto a su actuar, ¿no? O con una cámara en un lugar público. Entonces, esa es la creatividad que tenemos como ciudadanos, pues de hacer exigible, pero eso supone nosotros estar informados, ¿no? Supone más que cualquier otra cosa estar informados, porque fíjate, Blanca, que esta es una cuestión muy, muy particular, porque nosotros estamos muy acostumbrados a la no participación, de nuestras decisiones políticas, desde lo más próximo hasta lo más general. Por ejemplo, en el caso de los condominios, ¿no? Cuando se hacen las asambleas, lo más común es que bajen 20% cuando mucho, ¿no? Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos esa costumbre de pensar que la democracia es ir a dejar un voto y ya no informarnos, no estar al pendiente, no supervisar. Nosotros somos realmente el órgano supervisor de los legisladores y quienes debemos estar atentos y denunciando cualquier omisión. Tenemos el poder de las redes, hoy más vigente que nunca. Entonces, pues a falta de mecanismos realmente coercitivos, porque realmente no los hay, pues tenemos esa facultad, pero eso presupone estar informados y asumir nuestra responsabilidad más allá de las urnas. Y también en nuestra localidad, desde la toma de decisiones, si nosotros vivimos en un edificio, tomar justamente pues la obligación de ir a las asambleas, por ejemplo, ¿no? Esa sería nuestra primera obligación que cumplir. Efectivamente, creo que también cada vez hay más participación, lo vemos también desde algunos medios de comunicación, como también la gente va exigiendo de otra manera. También hay que tomar el contexto justamente de los años en los que veníamos, de las protestas, las represiones, y que esto, pues por supuesto que sí influye en la participación, en el ánimo, en la cultura que se crea de la participación. Y sobre ese tema me gustaría preguntarte, hay una herramienta que a lo poco sabemos, probablemente algunas personas la habrán escuchado, pero muy pocas personas, nuevamente, quienes han tenido mucho mayor acceso a la información, a los medios de organización, al conocimiento jurídico, político, han podido utilizarla. Es decir, que en ese sentido se ha quedado pues a muy pocos grupos. Y se trata de la iniciativa ciudadana. ¿Qué es, Walter? ¿Cómo se puede utilizar y para qué nos ayuda? ¿Cuáles son sus alcances de esta herramienta? ¿No? Tenemos dentro de las posibilidades de creación normativa, las y los ciudadanos también podríamos hacer una propuesta de ley, de proyectos de ley, ¿no? Para ello, pues no es nada sencillo, ¿no? Eso está previsto en el artículo 71 de nuestra Constitución, donde pues necesitamos el respaldo del 0.13% de la lista nominal, ¿no? Que estamos hablando de tal vez, ¿qué será? Unos 120,000 firmas, tal vez. Ojalá y que las matemáticas no me fallen. Pero bueno, vamos a calcular que sí son bastantes firmas que se necesitan para respaldar un proyecto de ley, ¿no? Y eso pues se va a enviar y para su discusión va a seguir todo el procedimiento legislativo, que evidentemente no garantiza que se apruebe, pero bueno, lo que sí garantiza es que ese tipo de iniciativas puedan llegar al Congreso a ser discutidas. Entonces sí podemos nosotros como ciudadanos hacerlo. Esto es una gran ventaja, ¿no? Que nos da cierto grado de poder, pero muy acotado, ¿no? Porque evidentemente, pues si estamos hablando de algo que no es del interés o no está en la agenda legislativa de una hegemonía política, que es el caso que tenemos una sobrerepresentación de un partido, pues difícilmente va a poder pasar una iniciativa ciudadana. Entonces, pues ahí tenemos, ¿no? ese problema. Pero bueno, ahí está el mecanismo, ¿no? Está el mecanismo disponible como una alternativa y como una constancia de presión ciudadana respecto a un tema, ¿no? Que a lo mejor no llega a aprobarse, pero sí llega a quedar constancia de que hay una intención ciudadana de un tema en particular legislativamente hablando, ¿no? Y como ejercicio propio de tomar a veces el poder creo que las personas que han participado de manera más activa en algunos movimientos de lucha desde las escuelas, en sus barrios, en sus pueblos, en las comunidades, de verdad que te va dejando
escuela tal cual de cómo democratizarte, de cómo participar, te despierta otra manera y algo que a lo mejor justamente de lo que hablábamos, como tras tantos años de represión política también, sobre todo en algunos sectores del país, pues se había quedado dormida y que esto ayuda un montón. Sí, es una experiencia muy distinta el militar en algún movimiento progresista. Walter, hay algunas preguntas que te están dejando acá. Les agradezco a todas las personas que continúan en este programa, dejando su like, dejando sus comentarios. Hay una pregunta que te hacen, dame un momentito, ya la perdí, pero aquí está. Muchísimas gracias, Alberto López. Dice, pregúntele por favor al invitado qué opina sobre las acciones del Poder Judicial anterior al actual, tanto de jueces, magistrados y sobre todo ministros del anterior, de esconder expedientes, de confabular con los otros poderes. ¿Cuál es tu opinión? Es lo que quisieran saber en la audiencia sobre este tema. Era necesaria una reforma judicial, por supuesto que era necesaria, ¿no? El Poder Judicial tenía muchas áreas de oportunidad. El tema de esconder los expedientes no se daba tanto a nivel federal. Generalmente el problema que tenía el Poder Judicial estaba en los poderes judiciales locales, ¿no? Los problemas que la ciudadanía conocía del Poder Judicial generalmente eran problemas del Poder Judicial local. El Poder Judicial federal, aunque nos cueste un poco de trabajo creerlo, dentro del gremio de la abogacía era de los más prestigiados. Y tristemente, pues la ciudadanía se fue con el prejuicio mucho del mal actuar del Poder Judicial, en gran medida por el trabajo de las fiscalías, porque las fiscalías, ahí es donde radicaba el núcleo de la impunidad, ¿no? Desafortunadamente en las fiscalías es donde tenemos muchísimos problemas, ¿no? Sobre todo, pues obviamente en la materia penal, ¿no? Y es donde se ha centrado o se ha concentrado principalmente el régimen de la corrupción. Lo problemático es que no se empezó por donde se debería empezar, que es justamente el tema de las fiscalías. Y hasta ahorita, no obstante, lo dijo nuestra distinguida presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que iba a haber una reforma en materia de las fiscalías. Es momento que no llega. Y es ahí donde radicaba, donde estaba el problema central de nuestro sistema de justicia. Entonces, el tema de la pérdida de expedientes era muy común en los poderes judiciales locales, pero no así era en el Poder Judicial federal. Eso es importantísimo dejarlo en claro, ¿no? Ahora bien, concupiscencia con los demás poderes, yo creo que eso es más del nuevo Poder Judicial actual que del anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora se ve más un Poder Judicial complaciente con el Legislativo y el Ejecutivo. Y eso lo pueden ver con esta propuesta de iniciativa de reforma de amparo. Y les digo, yo no tengo ninguna línea política absolutamente de ningún partido, ¿no? No me simpatiza absolutamente de la oposición, pero soy un outsider. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera estoy ubicado fuera del sistema. Entonces, de alguna forma, como estudioso del derecho, pues sí me preocupa mucho, por ejemplo, la ley de amparo, que limita el máximo poder que teníamos los ciudadanos para defender nuestros derechos humanos, pues ahora se está limitando con una reforma de amparo pues bastante cuestionable, ¿no? Y acaban de salirla, esta práctica le llamábamos hace unos años el madruguete, ¿no? Sale una propuesta de reforma de amparo que está acotando nuestros derechos y que eso sí me pone en un predicamento y me pone como ciudadano en un estado de alerta. Entonces, me preocupa mucho el contexto actual del nuevo Poder Judicial y reitero, no es porque el Poder Judicial anterior fuera perfecto, de ninguna manera lo era. Había muchas áreas de oportunidad, tenía muchos problemas, pero el máximo inconveniente de este nuevo panorama es que no se ve que se van a solucionar los problemas. Es decir, esta reforma judicial no soluciona los problemas reales del sistema de justicia en México, y no solamente eso, sino que parece agravarlos, ¿no? Parece agravarlos. Y sobre todo, bueno, eso de la concupiscencia con otros poderes, yo lo veo más en este nuevo Poder Judicial que en el anterior, ¿no? Un Poder Judicial complaciente con los demás poderes, ¿no? En el anterior, pues ustedes lo pueden ver, o sea, era un Poder Judicial que constantemente le dio batalla a sexenios como el de Calderón, de Peña, ¿no? No necesariamente era complaciente con el poder, claro. Siempre criticamos, y lo sigo haciendo, pues, y lo hice públicamente en su momento en Radio UNAM, ¿no? Por ejemplo, cuando llegó el ministro Medina Mora, ¿no? Era una persona que no tenía la capacidad para ser ministro y que no tenía el perfil deseable para ser ministro, y lo digo públicamente, no es ninguna cuestión de ninguna manera personal, no tengo el gusto de conocerlo, pero como ciudadano no es el perfil ideal de ministro.
Y con esa misma regla, pues se midieron a muchos de los ministros sugeridos por el régimen pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el problema del Poder Judicial, pues sí, de ninguna manera podemos negarlo, que existía, pero la reforma y el actual panorama jurídico, pues francamente no abonan ni nos dan esperanza de que el sistema de impartición de justicia cambie, sino que al contrario, parece que va a empeorar. Pues muchas gracias por tu respuesta, dice aquí Eva Luis, dice, bueno, yo sí tuve muchos problemas de expedientes desaparecidos y desintegrados, el prestigio de los jueces estaba ahí, casi nos impedía verlos, pedirles cuentas, un complemento a la fiscalía. Muchas gracias por sus mensajes y si te parece vamos ahora a otra de las posibles herramientas con las que podemos contar en el escrutinio, la participación de lo que está realizando el poder legislativo. Y podríamos hablar a lo mejor del Parlamento abierto, que no se había realizado tanto en otras legislaturas, desde el sexenio anterior comenzó a realizarse un poco más. Es algo que también se ha criticado porque no hay la participación también de todas las personas. Habría ahí, o es otra, como dices, otra área de oportunidad para poder pues influir y que también se creen mecanismos más directos de participación ciudadana que no sean solamente en grupos de los llamados expertos, los especialistas, que por supuesto que lo pueden ser, que lo son. Sin embargo, también justo en esa especialidad, pues a veces igualmente les pasa como a los legisladores de los que has señalado, que hay una lejanía de la comunidad, del pueblo, de lo que la gente, sobre todo la gente más empobrecida y con menos acceso a estas herramientas jurídicas, pueden tener. ¿Cuál es tu opinión sobre el Parlamento abierto y cómo las personas, la ciudadanía, puede tomarlo como propio para que también esa sea otra herramienta de participar en el poder legislativo? Así es, yo creo que el Parlamento abierto es una pues es una apertura democrática, ¿no? En que de alguna forma pues las cámaras pues verifiquemos que están trabajando con transparencia, que de alguna manera están asumiendo una actitud abierta para la participación y la colaboración ciudadana. ¿Qué incluye el Parlamento abierto, no? Incluye a veces transmisión de sesiones, consultas, foros, ¿no? Y por supuesto un acceso reiterado de información legislativa, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando hay reformas de gran calado se abre toda esta cuestión de los parlamentos abiertos. Cuando se hizo la reforma del Poder Judicial, pues se abrió un parlamento abierto, ¿no? Cuando se hizo pues la nueva legislación del entonces CONACYT, se hizo también parlamento abierto, donde no solamente participamos especialistas, a mí me tocó participar en la de CONACYT, ¿no? En la del Poder Judicial fue muy atropellada, la verdad es que fue muy rápido todo, no pude participar, no fui invitado, pude haber ido también, en ese sentido abierto, pero he tenido la oportunidad, por ejemplo, ir a la de CONACYT, ¿no? Donde hablamos, pues, un gran acierto de la administración pasada, ¿no? Contemplar el derecho humano a la ciencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el Parlamento abierto no solamente abre la puerta a que las personas legisladoras escuchen a los ciudadanos y a las ciudadanas, sino también escuchen a los académicos, que no perdamos de vista que la doctrina, es decir, quienes hacemos pues estudios jurídicos o de otras disciplinas, pues también sea una fuente de derecho, ¿no? Entonces, esto es un mecanismo muy interesante y también debo decir que siempre que nosotros querramos plantear que tenemos derecho a ser oídos y exigir cuentas, también tenemos la obligación de informarnos, ¿no? Es decir, no, esto no va de a gratis, es un dando y dando, ¿no? Nosotros tenemos que dar nuestro tiempo para informarnos y vamos a ir a un parlamento abierto. ¿Qué se va a discutir? ¿Cómo se va a discutir? ¿Cuál es su agenda? Y sobre todo, pues, mandar las solicitudes para participar en ese parlamento abierto o asistir simplemente a modo de oyente. No solamente a veces son presenciales, sino también se hacen de forma digital y quedan grabadas ahí algunas memorias y también podemos acceder a ese material como personas ciudadanas. Exactamente. Y quizá algunas otras herramientas, Walter, que nos puedas
dejar aquí para que las personas puedan acceder más a la información de entrada, a veces quién es el legislador, la legisladora que está en su distrito, a veces justamente cuando también han llegado al poder legislativo por la vía plurinominal, pues también a veces son los que menos se conocen, que menos rinden cuentas. ¿Perdón? Sí. Que la intención por ejemplo, de la reforma política es la eliminación de estas figuras de los plurinominales, que es lo que decía, ¿no? Que justamente el propio Pablo Gómez llegó en época del Partido Comunista, llegan los plurinominales y es el mismo que pues lo pretende eliminar, ¿no? Lo cual nos pone pues en un entredicho, ¿no? De nuestro sistema. Entonces, tal vez de los plurinominales, pues ya mejor sea ni hablar, porque muy probablemente en nuestra reforma política, pues esta figura sea eliminada, ¿no? Claro, y quizá también es sumamente significativo que sea él quien ha utilizado ese mecanismo, esa herramienta con la que se contaba para equilibrar en algún momento la falta de oportunidad de algunos movimientos, de algunos partidos para llegar, y que pues pese a ello, ahora está planteando otra forma de eliminación, es decir, no necesariamente desde mi punto de vista, quizá de algunas otras personas, por supuesto, todo es debatible y todo es respetable, no precisamente contradictorio, sino a lo mejor incluso pues nos puede dar a dudar, ok, si hasta la propia persona que utilizó ese mecanismo ahora ve que ya no podría ser viable. Bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que está planteando? ¿Por qué lo está diciendo justamente él? ¿Qué es lo que nos estaría pues obstaculizando? ¿Qué es lo que nos está quitando? ¿Qué es lo que estaríamos perdiendo sobre eso? Y creo que justamente pues al final programas como este, opiniones, visiones como la tuya, la mía, la de las personas que están aquí en la audiencia, Walter, es precisamente lo que estamos haciendo, pues formar parte de la democracia, que pueden ser ideas, a veces puntos de vista que pueden no converger, o tal vez sí, en realidad parece que no son los mismos, pero al final estamos intentando construir un mejor país y participar más, y de eso se trata, de hablar y de generar ideas, de expresarlas sobre todo, ¿no? Claro, no, por supuesto que sí, ¿no? Seguramente va a haber parlamentos abiertos, por ejemplo, en el caso de la reforma política. Yo creo que en un contexto de que se ha cuestionado una sobrerepresentación, sí tendríamos que pensar dos veces el tema de las plurinominales, pero bueno, es un tema muy, muy discutido y seguramente habrá mucho que decir en esta época donde se pretende aprobar una reforma política. Y efectivamente yo creo que tenemos que estar muy, muy claros respecto a cómo ubicar quiénes son nuestros legisladores, ¿no? Recordemos nosotros que, por ejemplo, pensemos en principio en la Cámara de Diputados, que es pues justamente los diputados federales, no vamos a hablar de los locales ahorita, pero cada persona diputada representa un distrito electoral federal. ¿Cuántos distritos electorales federales son? Son 300, ¿no? O por la vía de representación proporcional, que son de los que hablamos, que son los plurinominales, son 200. ¿Cómo saber quiénes son, no? Los de nuestro distrito. Para eso tenemos que entrar a la página oficial del INE, tener nuestra INE y ver cuál es nuestro distrito. Y ahí justamente van a decirnos cuál es, ¿no? Cuál es nuestro distrito y quién es nuestro representante. De ahí, pues vamos a revisar la Cámara de Diputados, ir a la página de la Cámara de Diputados y buscar en el directorio de diputados y buscar por entidad y buscar por distrito. Y ahí vamos a encontrar justamente quién es el legislador, ¿no? Que nos está representando, y lo maravilloso es que nosotros podemos mandarle un correo a nuestro legislador. Ahí vienen sus datos, ¿no? Su correo electrónico, su teléfono de oficina y todo ese tipo de cuestiones. En el caso del Senado, recordemos que cada estado y la CDMX elige 3 senadores. Van a ser 2 por mayoría relativa y 1 de primera minoría, ¿no? Entonces, además de esta representación proporcional, podemos entrar a la página del Senado nuevamente y en la sección senadores y senadoras le damos por filtro por estado y ahí podemos encontrar a quién es nuestro representante. Y ya en el Congreso, en los congresos locales, es decir, pues ya depende de cada persona, ¿no? De la entidad donde esté, pues también puede encontrar quiénes son sus representantes locales, que igualmente los puede buscar por distrito o por municipio, ¿no? Entonces,
También para el tema del Parlamento abierto, pueden acceder a la Cámara, ¿no? Con los buscadores del código postal, o incluso hay organizaciones no gubernamentales que hacen directorios ciudadanos para hacer seguimiento a la labor legislativa. Y ahí me gustaría destacar el papel de las ONGs, ¿no? Que a veces son las que le están pisando un poquito los callos a nuestras personas legisladoras, ¿no? Y pues yo creo que en resumen, pues no importa qué posicionamiento ideológico político tengamos, siempre hay que partir de la mala fe legislativa. Es decir, siempre hay que sospechar de nuestros legisladores, per se. Es decir, nunca hay que partir de una buena fe legislativa, sea del partido que sea como sea, siempre tenemos que seguir este principio cuando hablamos de política. Piensa mal y acertarás. Pues muchísimas gracias, Walter, aquí en la audiencia, lo cual agradezco. También hay un debate sobre los plurinominales. Nos dice Yolanda Saucedo, muchísimas gracias por este comentario. Dice, pero ya se corrompieron en el caso de plurinominales. La mayoría entró como pluri, aparándose con su cargo. Huerteque dice, a mí me interesa que permanezca la figura de los plurinominales, pero entiendo que si el pueblo no lo quiere así, pues eso será, por mucho que yo crea tener la razón. Valuis dice, el problema de los pluris es más grande de lo que parece. Le señala aquí a quienes están hablando sobre este tema. Luis Fonseca, muchísimas gracias por, como siempre, estar acá. Dice, necesitamos como ciudadanos buscar y conocer desde nuestras realidades los mecanismos prácticos para resolver nuestras dudas para el beneficio de nuestras comunidades. Qué importante esto que señala Luis, desde nuestras realidades. No es lo mismo una persona, la ciudadanía que podemos estar aquí en la capital del país, e incluso quienes votan en el distrito de La Condesa, por ejemplo, a quienes votan en las periferias, en Iztapalapa, o en zonas rurales como Xochimilco, Milpa Alta, o la ciudadanía en Veracruz, en las costas, donde hay mayor, en la Costa Chica de Oaxaca, de Guerrero, donde hay población afromexicana, donde hay poblaciones originarias, en el norte del país. No tenemos las mismas realidades, como bien lo señala Luis Fonseca. Ir encontrando de esa manera lo que a nuestras comunidades le puede funcionar para hacer un llamado a los legisladores, a las legisladoras, estar pendientes de lo que están votando y las discusiones que están llevando en el Congreso. Muchísimas gracias, Walter. Pues llegamos aquí también ya al final del programa. Muchas gracias. No sé si quisieras despedirte con algún mensaje. Pues yo creo que independientemente, ¿no?, de cuál sea nuestra simpatía política, pues tenemos que ser muy críticos y sobre todo no ser complacientes con las personas que están en el poder. Al poder se le cuestiona, no se le complace, ¿no? Entonces tenemos esa responsabilidad ciudadana de informarnos, ¿no?, de buscar informarnos no solamente desde los medios que dicen lo que nosotros queremos escuchar, sino una pluralidad mediática. Tenemos que buscar en diferentes medios, ¿no?, diferentes perspectivas y nutrir la nuestra, que va a ser la más importante, ¿no? Y sobre todo presionar a nuestras personas representantes, ya sean legisladores, juzgadoras o quien sea, ¿no?, estar fijando que hagan las cosas bien, porque a todos nos cuesta mantener al poder público. Entonces tenemos que ser muy críticos, tenemos que estar muy informados y sobre todo, pues denunciar cualquier abuso de poder. Esa es nuestra responsabilidad ciudadana. Cualquier cosa que huela a abuso de poder o que menoscabe o reste nuestros derechos, hay que denunciarlo. Venga de quien venga, venga como venga. Efectivamente. Y estos debates, como siempre, estos foros, no siempre van a ser, no tienen por qué ser violentos para nada, tampoco van a ser tersos, en el sentido de que las personas tenemos diferentes ideas, diferentes realidades, como bien lo apuntaba Luis Fonseca, y es parte justo de la democracia y de lo que intentamos construir. Y pues muchísimas gracias, Walter, pero sobre todo muchas gracias a ustedes en la audiencia que estuvieron aquí con nosotras y con nosotros hablando de esto, participando. Esto es lo importante. Cada vez creo que vamos participando más, vamos tomando las herramientas que tenemos, las herramientas democráticas. Los medios de comunicación son una de ellas, y que hagan uso de eso, como lo están haciendo en este momento,
participando, dando su opinión, creando un foro más que un medio de comunicación o una charla directa de que desde aquí se dice lo real, lo importante, la verdad, lo único. Son ustedes quienes también están aportando acá, quienes están creando esta discusión, y atravesar esas discusiones, eso es lo importante, cómo lo vamos a hacer. Muchísimas gracias por estar acá, por haber dejado los comentarios, su like, y pues yo les espero a las 2 de la tarde con Romina Gándara a las 2 en este noticiario. Muchísimas gracias a Emma Juárez en los controles, como siempre, por estar siempre atenta, y gracias a Paulina Soto también en esta creación de todo este programa, a Perla Velázquez, muchísimas gracias y nos vemos al ratito, y en Usted, Yo y Otros como Yo nos vemos la próxima semana.